Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Le doy la bienvenida a Marisela Sánchez. Ella es integrante del comité organizador del 11º Congreso Nacional de Sexología y Educación Sexual. Bienvenida, Marisela, ¿cómo está? Al contrario, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, pues un placer estar anunciando ya llegó la fecha para el 11º Congreso. Este congreso realmente es una fiesta en Guadalajara, ¿no? Porque es la reunión justamente de todos los sexólogos del país, un encuentro, un espacio para compartir reflexiones, para compartir avances, para actualizarnos, para profesionalizarnos. En este encuentro se realizará del 2 al 4 de noviembre aquí en nuestra ciudad. Es organizado por la FEMES, la Federación Mexicana de Sexología y Educación Sexual, y cabe señalar que esta es la segunda vez que Guadalajara es sede de este importante encuentro. En esta ocasión estamos de manteles largos. Entre los invitados tenemos, por ejemplo, al doctor Douglas Brown Harvey. Él viene a hablar acerca de la psicoterapia de grupos, individual, por ejemplo, para la conducta sexual fuera de control. Entonces, para todos los sexólogos que se dedican a la clínica, pues será importante estar en esta conferencia plenaria. Tenemos también, por ejemplo, a Isben Esther Pirelli. Ella viene de Noruega. Ella es médico y es una de las personas trans más prominentes y abordará el tema de euforia de género. Esta cuestión es una manera de despatologizar la condición trans, ¿no? Este concepto de disforia de género, que es parte de las patologías. Hay un grupo muy importante ligado al movimiento queer que desde hace años vienen tratando de abordarlo de una manera mucho más positiva, ¿no? La identidad de las personas trans. Tendremos también entre los conferencistas magistrales, por ejemplo, al doctor Eusebio Rubio, quien ha sido presidente de la Federación Mexicana de Sexología y Educación Sexual, presidente de la Organización Mundial también de Sexología, autor de esta teoría de los solones muy conocida para explicar la sexualidad humana. Estará también la maestra Gabriela Rodríguez, alguien que para quienes, por ejemplo, para el sector educativo, la maestra Gabriela Rodríguez es un referente importante, ya que fue una de las primeras personas que formó parte del equipo que diseñó los programas de educación sexual en México, ¿no? Entonces, hablar de Gaby Rodríguez es hablar de todo este trabajo a lo largo de varias décadas sobre educación integral aquí en México. Me gustaría detenerme un poco en lo que comentaba sobre el tema de las patologías. ¿Todavía se considera y en qué casos se considera una patología y qué avances se tienen que dar en esa materia? Porque también los grupos radicales que bueno, luego salen como estos grupos integrados en las familias o que están a favor de las familias, pero que también atacan a estos sectores, es de los argumentos que utilizan. Sí, de hecho, por ejemplo, el lema del discurso, y qué bueno que me preguntas esto, el lema del discurso es justamente del Congreso, es educación, salud sexual y ciudadanía sexual, entre discursos y acciones. Y justamente parte de lo que planteamos es, por ejemplo, México ha vivido muchos avances en materia de sexualidad importantes, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, a la modificación de la Constitución en 2011 y que sienta precedentes importantes para esta cuestión de la inclusión de todas las personas, del respeto de los derechos sexuales. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo esto ha venido, hay políticas públicas en materia de salud sexual. Simplemente Jalisco. Jalisco es uno de los pocos estados, el único estado en el país y pocos en el mundo, en reconocer, por ejemplo, el 4 de septiembre como Día de la Salud Sexual. O sea, y son avances pequeños, parecen, ¿no? Pero importantes, porque van posicionando estos temas, van posicionando la importancia de hablar de sexualidad. Y esta cuestión de discursos, secciones, decimos, hay todo un marco jurídico, un marco internacional que México ha venido siguiendo y que permite que haya estos avances. Sin embargo, la realidad es que todavía
nos encontramos con estas manifestaciones del conservadurismo en contra de la integración de diferentes grupos de la diversidad sexual, ¿no? Todavía lo que pasó en septiembre del año pasado con estas marchas, los crímenes de odio siguen siendo una realidad importante. Las problemáticas en relación a la sexualidad son muy fuertes, ¿no? Los casos de abuso sexual infantil, los casos de violencia sexual, los feminicidios. O sea, entonces el Congreso justamente habrá temas de investigación, de derechos humanos, de ciudadanía, de diversidad sexual, se discutirán temas de género. Son más de 120 conferencias en estos 3 días. Más de 53 talleres para trabajar de manera más vivencial estos temas, a lo largo de jornadas de 8 de la mañana a 8 de la noche durante los 3 días. Entonces, sí creemos que es importante, decía, este lema del discurso a la acción, es importante y solo podemos llegar a la acción a partir justamente de la profesionalización. Porque además es inevitable ligar las omisiones que ha habido en algunos de estos temas que usted nos aborda con problemas delicados que vive el país. Por ejemplo, el tema de las desapariciones y el vínculo que tiene una fuerte parte de esto con el tema de la trata de personas, en particular en el caso de las desapariciones de mujeres. Y también, sin duda, el tema de la violencia de género y el feminicidio, que se ha acentuado en todo el país, en Jalisco en particular, y que también está ligado con las omisiones en la educación, ¿no? Sí, y en este sentido, por eso la importancia de capacitar, digo, no solamente a las personas en general y profesionistas diversos, ¿no? Me parece que la capacitación de personal de educación y de salud es como muy directa, pero hay otras instancias, ¿no? La importancia de que en la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía que atiende delitos sexuales, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, tengan información sobre sexualidad, se trabaje de manera personal, se reflexione acerca de la propia sexualidad, de lo que nos significa, de pronto de incluso nuestros valores, la ética. O sea, yo creo que esas son reflexiones bien importantes. Y los derechos sexuales también, ¿no? Entonces, son cosas que es importante. Digo, que haya un personal en DIF que tenga formación en sexualidad humana, que pueda de manera objetiva poder atender los casos que llegan, ¿no? La atención que se requiere, no victimizar, por ejemplo, en el caso de niñas o niños que llegan con casos de violencia sexual, que a veces se minimiza, que a veces se descalifican situaciones y entonces todavía estamos victimizando más a las personas, ¿no? Y que son marcas imborrables, ¿no? En el caso de los menores. Claro, entonces en este sentido sí, pues esta alianza entre el personal de instituciones, sociedad civil, desde la Federación Mexicana, por ejemplo, de Sexología y Educación Sexual, se trató incluso de invitar a las instituciones. Hay, por ejemplo, un proyecto con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para dar becas a personal educativo y de salud y de algunas otras instituciones, ¿no? Justamente con la idea de que puedan acudir al Congreso, de que puedan tener más elementos, de que se establezca acá este vínculo para estos trabajos, pues más de tipo multisectorial. ¿Quiénes pueden asistir al Congreso y si tiene algún costo? Sí. ¿Cómo hay que inscribirse? Bueno, para mayor información está la página del Congreso, www.congresofemes.org.mx. Ahí ya está el programa completo, decía, hay más de 120 conferencias. Mencioné algunos de los magistrales, pero bueno, los sexólogos y sexólogas del país estarán presentes en este evento. Estamos hablando desde gente como Rina Risfield, Luis Perelman, Ligia Vera, Vicente Hernández, la doctora Patri Becerra, en fin, una cantidad de personas que tienen un trabajo de años muy consolidado en todos estos temas, ¿no? Y cualquier persona que esté interesada puede acudir, puede llamar, por ejemplo, a los teléfonos 33 34 43 64 30 o el 333 31 66 34 25. Entrar también ahí a la página del Congreso, desde allá está el programa preliminar completo.
Sí hay inscripciones, en este momento la inscripción hay diferentes, hubo facilidades para estudiantes, todavía pueden comunicarse a alguno de estos teléfonos que mencioné y a lo mejor pueden tener alguna promoción. Entiendo que aquí en Canal 44, Radio Universidad, por ahí se tendrá alguna sorpresa para los radioescuchas posiblemente en unos próximos días. Entonces, esta posibilidad de becas, en fin, hay opciones aún. ¿Qué tanto se acercan quienes toman decisiones a este tipo de formación? A ver, por poner un par de ejemplos de lo que sucede en Jalisco, avanzamos en algunos detalles, pero vemos, por ejemplo, a nuestros diputados resistiéndose a la reforma al Código Civil para el tema del matrimonio igualitario, o vemos todavía un gran movimiento de políticos tratando de frenar la aplicación de la norma 046, pasos que parecía que habíamos dado, pero que siguen atorados por ahí. Sí. Yo creo que efectivamente avanzamos un poco y hay retrocesos, ¿no? Por ejemplo, la Federación Mexicana, hay un trabajo que tenemos desde hace años que fue impulsado por el COESIDA Jalisco, la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. Es una mesa en donde confluyen organizaciones de la sociedad civil, diferentes instituciones estatales, obviamente salud, educación, institutos, mujeres, juventud, CEDIS, ¿no? Y es ir de alguna manera conjuntando esfuerzos, sumando esfuerzos para ir sensibilizando desde funcionarios de primer nivel, ¿no? Generalmente a veces en las instituciones es el personal operativo quien muchas veces al enfrentarse a las situaciones ubica las necesidades de formación en esta área, ¿no? Pero sí, esto que mencionas con el Congreso del Estado, desde la Mesa 6, por ejemplo, se ha tratado de tener un acercamiento con diputados. Eso fue lo que llevó a que en algún momento en 2014 sí se decretara el Día Estatal de la Salud Sexual, fue una iniciativa que se impulsó a través del Congreso del Estado. Entonces, bueno, buscar este acercamiento para que las políticas públicas sean reales, sean acordes al actual marco que estamos viviendo, ¿no? Y a las problemáticas. Bueno, pues ojalá se interesen y por lo menos si no ellos, sus asesores o quienes están a cargo de la elaboración de estas políticas pudieran tener contacto, ¿no? Sí, pues la invitación efectivamente es abierta, comunicadores incluso, ¿no? Por supuesto, para tratar todas estas temáticas, personal, docentes, salud. Sobre todo hacerlo con responsabilidad. Así es, creo que eso es algo muy importante, que se ha ido cambiando la imagen de la sexualidad, esto ha permitido ir rompiendo con tabús, con prejuicios, pero aún queda mucho que trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la doctora Marisela Sánchez. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.